Te enseño a hacer estas 3 decoraciones de pasteles de cumpleaños paso a paso. Este tipo de pasteles están preciosos, están en tendencia y son mucho más fáciles de lo que crees. Si pensabas que la decoración de pasteles no es lo tuyo, espera a hacer estos pasteles y cambiarás de opinión. Además, te comparto muchos deli tips. Me gusta mucho hacer este tipo de videos, me encanta hacer videos de decoración de pasteles, me encanta mostrarte a ti cómo hacer decoración de pasteles o mostrarte muchos de los pasteles que están en tendencia, decoraciones nuevas que van surgiendo, porque tú sabes que la pastelería no se está quieta, o sea, siempre van surgiendo cosas nuevas, tipo de decoraciones, tendencias, etcétera, pero ya no había hecho este tipo de videos porque me toman mucho tiempo y pues gastaba mucho también, o sea, esta es una realidad, las cosas no las regalan. Y pues muchas veces, o sea, en los videos pasados que has visto, donde he dado incluso clases de decoración gratis, pues hago el pastel, aunque ya lo tuviera armado, pero yo tengo que hacer el pastel y también pues gastaba, porque a mí me gusta mucho me gusta mucho decorar con crema de mantequilla, entonces gastaba mucho también en hacer la crema de mantequilla. Pero hoy vamos a simplificar las cosas y de hecho te voy a dar algunos tips por si tú haces pasteles para vender y haces catálogo y todo esto, te va a ahorrar mucho dinero y también te va a ahorrar mucho tiempo, que por cierto yo últimamente pues también andaba un poco limitada de tiempo en otro proyecto de repostería que no son videos, que ya después les voy a contar más adelante ese chisme, pero ahorita vamos a empezar. Lo primero es que en esta ocasión voy a cambiar la crema de mantequilla por crema chantilly, porque al final pues yo lo que te voy a mostrar es la decoración y la técnica es la misma independientemente de si tú usas crema de mantequilla base de merengue suizo como yo o si usas crema chantilly, que también mucha gente sé que la usa. Entonces voy a empezar por pintar mi crema. Y voy a ponerle una gotita de colorante en gel. Este color que yo elegí es rosa. Y siempre me voy poniendo de muy poquito colorante y ya voy viendo cómo satura. Por ejemplo, aquí yo busco un tono rosa pastel, para mí este está bien, pero si tú necesitas otro más color, o sea, le vas agregando de a poquito y déjalo reposar a veces cuando son colores muy intensos. Aquí está así perfecto y la crema chantilly tiene que tener un punto no demasiado firme porque si no se te va a quebrar, ya cuando esté en tu pastel se hacen unas grietas y tampoco debe estar demasiado suave. Este punto para mí está perfecto. Y listo, bueno, y aquí está la clave, te decía hace un momento, para ahorrar tiempo y dinero. Pues no sé si tú ya conocías estos pasteles falsos o dummies, son de, aquí se le dice unicel, pues es este material así esponjoso y seguramente ya los has visto porque de toda la vida en las pastelerías, siempre en los exhibidores, así en el escaparate tienen pasteles con decoraciones pues para exhibir, o sea, no son pasteles de verdad, pero son pues las decoraciones que saben hacer o que te pueden hacer ahí en la pastelería. Incluso hay muchas personas que a veces no los cambian, ya están todos viejos, todos cuarteados, decolorados por el sol. No hagas eso, pero mira, esto te va a servir mucho, o sea, no importa si tienes pastelería o no, porque pues ahorita lo que se usa es que tú lances tu catálogo desde antes de Navidad, antes de fechas especiales como el 10 de mayo, el Día del Amor y la Amistad, no sé, los pasteles que vas a vender, las decoraciones que vas a vender, y esto te ayuda mucho, porque aparte de que no tienes que hacer el pastel así desde cero, capa por capa, los bizcochos, los rellenos, o sea, tú ya sabes qué sabores manejas, esto te va a ayudar solamente para la parte visual, para la decoración. Entonces, muchas personas usan este truco y otras personas no lo sabían. Entonces, no sé si ya lo sabías, pues vamos a decorar este tipo de dummies. Te voy a dejar aquí donde los venden, o sea, está súper fácil de conseguir por si quieres comprar uno y pues para que hagas pruebas, o sea, así tú ya sabes qué decoración realmente dominas y qué decoración se te hace fácil para sacar. Por ejemplo, si vendes muchos pasteles en Navidad o en Día de las Madres, pues necesitas una decoración que no te tome mucho tiempo hacerla, o si vas a hacer decoraciones más detalladas, ya sabes que ese pastel lo vas a cobrar más. Bueno, voy a empezar ya a cubrir mi dummy. Pero primero mi base giratoria, porque esto lo vamos a tratar como un pastel de verdad. Y como te decía, como estos funcionan para practicar, o sea, los tenemos que tratar igual que un pastel real, entonces pues voy a empezar a cubrirlo. Yo lo cubro por la parte de arriba y después por los costados y de verdad que, o sea, te ayudan muchísimo a practicar para que hagas tus fotos reales, porque, a ver, aquí me voy a detener un poquito porque no les ha pasado, o no sé si solamente a mí me molesta, de que últimamente veo por todo internet, o sea, fotos robadas de Pinterest, de Instagram, que pues esas fotos tienen dueño y te venden un curso o te dicen, yo sé hacer este pastel, cómprame este pastel, o te venden un recetario, lo que sea.
con fotos robadas. O sea, tú conoces a veces al creador de ese pastel, que a mí también me han dicho eso, ¿verdad? Porque sí se han robado también mis fotos, pero, o sea, no te da así como desconfianza de cómo le vas a comprar un curso a alguien que ni siquiera está usando una foto real, que está usando una foto de un banco de imágenes o de Pinterest para anunciarte, para venderte algo. O sea, ¿quién va a confiar en esa persona? O peor aún ahorita también que con la IA te están anunciando recetarios, cursos. O sea, no, de verdad es bien fácil hacer tu dummy, hacer tu diseño del pastel que tú quieres vender. O sea, lo practicas incluso y haces tu foto de verdad. Díganme, porque de verdad este tema de las fotos a mí sí me tiene así como cansada, o sea, de este tipo de prácticas. Para mí es falta de ética, pero pues no sé, escríbeme en los comentarios qué opinas tú. Y bueno, mira, aquí en los costados sí le pongo suficiente crema, y por eso te decía, es importante que la crema esté ligera, porque pues como el domi también es muy ligero, o sea, si estás batallando aquí de embarrarle con una crema muy densa, pues se te va a estar moviendo y así. Y ponle suficiente para poderla recorrer y poderla alisar más fácil. Y después simplemente le vas a alisar con una raspa, esta pues en ángulo de 45 grados desde aquí, y así bien ligerito le vas a ir raspando para que se vaya alisando. Y aquí en estos huecos vuelves a rellenar con crema. Y nuevamente vamos a alisar. Y ahora alisamos la parte de arriba. Decoración no necesitamos que quede 100% perfecta, pero sí tratar de que quede lisa. Y mira, ¿ves cómo te digo? O sea, sí parece un pastel real. Y aquí yo ya me traje mi selección de galletas, porque el pastel que vamos a hacer es este que está por aquí. Te voy a dejar algunas imágenes. Está súper bonito. Y le vas a poner una selección de galletas que tú consigas, que a ti te gusta o que tu cliente te pida. Hay de este tipo de galletas estilo Magma, que son estas que venden en cajita. Yo voy a usar galletas mexicanas, de las que encuentras en la tiendita. Y ya solo las vas acomodando como prefieras. Si quieres las pones separadas o más pegadas. Oigan, y espero que sí me haya explicado con lo de las fotos. O sea, sí es diferente usarlas como referencia o como ejemplo que tomarlas y anunciarlas como si tú hubieras hecho ese pastel y lucrar con ellas y con pasteles que tú no hiciste. A mí me encanta cómo va quedando, y si lo haces con crema de mantequilla, mucho mejor, porque recuerda que el buttercream o la crema de mantequilla endurecen un poquito más al enfriarse. Ahora le voy a poner estos lacitos, yo ya los tengo aquí listos, le voy a poner 4. Y para los huequitos voy a usar estas galletitas mini. Bueno, yo voy a usar de 2 estilos estas. Están muy buenas, hace muchísimo que no probaba una. Y como estos quedaron muy largos, le voy a cortar aquí un poquito. Esta decoración ahorita está muy de moda, o sea, la ves por todos lados. Me gustó mucho el resultado, ya viste que está bien fácil hacer esta decoración y le están pidiendo mucho. No sé cómo se llama, o sea, para mí es un pastel con galletas o pastel decorado con galletas. Si tú conoces el nombre de esta tendencia o de esta decoración, pues escríbenlo en los comentarios para que todos nos enteremos. Yo voy a llevar este a refrigerar y vamos con el siguiente. Para esta siguiente decoración de pastel no voy a usar un dummy, voy a intentar decorar este, que es el molde que generalmente uso cuando hago pasteles rectangulares. Es también el que te sirve para hacer long cake, bueno, en este caso usarías 2. Tengo varias recetas aquí en el canal de 3 leches, el Matilda, de limón, hay varios, de hecho hay 2 de limón, hay uno relleno de cheesecake, de blueberry, está buenísimo. Te dejo los videos, bueno, aquí te dejo un video y te dejo más videos con estas recetas abajo en la descripción. Y bueno, este lo voy a tratar igual que si fuera un pastel. Yo usé esta base y este tal vez no lo voy a poder fijar, entonces voy a empezar aquí por los costados a embarrar la crema. Para este dejé la crema en color blanco porque vamos a hacer una decoración muy colorida, entonces la base está bien que quede en color blanco.
Y voy a empezar a alisar por los costados. Se me hizo más fácil poner el pastel directo aquí y la verdad no me voy a obsesionar mucho con las esquinas, o sea, sí me quedó bien recto, yo estoy sorprendida para hacer el molde, pero la verdad es que, o sea, sí lo puedes hacer más recto cuando estás usando directamente tu pan, pero no te obsesiones tampoco, o sea, no te preocupes porque esta parte de aquí, o sea, va a quedar cubierta, vas a ver que nos va a quedar súper bonito, ya sí está perfecto, y lo que voy a hacer ahora es ir pintando la crema en los colores que necesito. Para darles color a las cremas, yo voy a usar estos colorantes. La marca que yo uso, he trabajado con años, es esta de My Baker Chef, pero mi recomendación siempre es que uses colores en gel. Elegí color menta, verde neón, rosa, violeta, durazno, amarillo limón y ya los puse en mangas pasteleras. Yo dejé todas las mangas así sin ninguna boquilla, no le puse ninguna duya porque las puse aparte en una bolsa. Y esto pues para estarlas cambiando más fácil porque pues no tengo, del mismo número no tengo tantas boquillas, así que si tú no tienes tantas igual que yo, pues anota este del tip. Ya te lo había mostrado, mira, aquí tengo una boquilla, esta es la número 4 y lo único que voy a ir haciendo es escoger el primer color con el que voy a iniciar. Y ahora voy a marcar, le vamos a hacer unas velitas porque este pastel pues es el de las velitas, pues así está decorado. Le voy a hacer unas líneas para que la vela quede muy recta. No presiones mucho, solo es usar esta línea como guía y ahora sí empiezas a hacer la vela dándole la forma que quieras. Yo la hice con este movimiento y quedó así como una espiral y también hice otras en forma de zigzag. Yo como ahorita nada más tengo dos boquillas, voy a alternar los colores, es decir, más o menos voy a poner morado, azul, rosa, todos los colores, entonces hasta acá es donde se repite el morado, entonces para usar de una vez esta boquilla con la crema morada voy a seguir así y así me voy a ir con todas las velitas. Ya puse todas las azules y moradas y ahora me voy a ir con rosa y verde. Al final puse naranja y amarillo. Ya tengo todas listas y con el mismo color amarillo le voy a ir haciendo la flamita a cada una de las velas. Y como detalle final, con un toquecito de naranja, le voy a terminar la flamita. Y ahora con la misma duya, lo que vamos a hacer es hacer unas líneas que vamos a dejar caer desde el centro y van a salir hacia esta parte, mira. Y voy a hacer lo mismo con todos los colores. Vas poniendo un color encima de otro. Esto lo puedes hacer hasta el centro, así como lo hago yo, o si quieres nada más hacerlo por las orillas y ponerle muchos sprinkles en medio. Así es como se ve el resultado. Me gustó muchísimo como la combinación de los colores y como queda así con toda esta, pues no sé, queda así como unas serpentinas. El estilo se llama whimsical y está ahorita súper de moda y todo este estilo está como de regreso de los 90s o de los 2000s. Y la idea aquí es ponerle muchas velitas y algunos cake toppers, pero nunca pensé, o sea, sí pensé que podría hacer el pastel así usando el molde, pero ¿cómo le voy a clavar las velitas? O sea, yo sí compré varias velitas de estas, pero pues no las voy a poder encajar, o sea, porque pues el peso les va a ganar porque no van a estar bien encajadas. Entonces, aquí puedes jugar con las alturas, diferentes estilos de velas, diferentes colores.
Y yo pues voy a simular que estas son como unas velitas, más o menos para que te des una idea de cómo debería de quedar terminado. Aquí yo le intenté, para poder parar las velitas, pues me las ingenié y le puse un poquito de crema, pero, o sea, en el decorado original nada más con esto ya está, ya nada más las clavas. Y no tengas miedo de ponerle muchas, o sea, de hecho la idea es así de que ponerle muchas estrellas, toppers y todo. Más es más, ahorita está como el maximalismo en todo su esplendor, o sea, venimos de lo recatado, de lo sencillo, del minimalismo, y ahorita entonces se está volviendo todo esto. Este tipo de pasteles muy festivos son exactamente los pasteles de cumpleaños que se están buscando ahorita. Entonces, pues es el pastel de las velitas, así también se le conoce. Entonces, ponle muchas, pues yo le puse aquí para simular estos, porque ya te decía, no puedo pararle demasiados, pero yo sé que en tu pastel vas a poder ponerle muchísimas y se van a ver súper bonitas. Igual yo te dejo aquí de dónde puedes encontrar velas muy bonitas, te dejo algunos links en la descripción. Y pues nada, así es como quedó este. A mí me gusta mucho, obviamente me hubiera gustado que tuviera más velitas del mismo estilo o de diferentes, pero que sí fueran pues velitas. Pero pues ya déjame en los comentarios si te gustó y hasta ahorita cuál de los dos te ha gustado más. Siguiente pastelito, nuevamente voy a usar un domi de estos. El mío ya está muy viejito. Ya me acordé, estaba pensando hace rato cómo le dicen en otros países a este material hielo seco o telgopor. Le dicen de más formas, pero es los que me acuerdo. Aquí también se le conoce como unicel. Y ahora voy a ponerle crema en color rosa, pero un rosa así neón. Es este y estoy usando el de Ma Baker. Y esta es otra característica de estos pastelitos, o sea que también son muy coloridos, pero, o sea, puedes usar colores pastel como siempre, pero la característica es que sean colores intensos. Y la crema que estoy usando es de esas que ya vienen así listas para batir. Obviamente, pues ni la tienes que endulzar ni preocuparte de nada de eso. Hay muchísimas marcas de cremas vegetales, entonces pues ahí más bien ustedes déjenme en los comentarios cuáles me recomiendan, porque yo generalmente pues he utilizado nada más unas 2 o 3 marcas y pues no veo gran diferencia yo, la verdad. Casi no me encanta a mí el chantilly para, así como sabe, pues me gusta más la crema de mantequilla y pues mi favorito siempre se los he dicho, son las ganache o el butternut también me encanta. Aquí en los costados sí trato de ponerle abundante crema porque ahorita la vamos a raspar. Vas a tomar tu raspa igual que con un pastel normal, igual en ángulo así un poquito hacia ti y es muy ligero, o sea, no presiones demasiado. Aparte la crema es muy ligera, entonces nada más vas a ir raspando de esta forma y solita se va a ir acomodando la crema. Igual que con un pastel normal, después de pasar la raspa, donde haya huecos, vas a rellenar con crema y vas a volver a raspar hasta alisar. O sea, básicamente lo estoy tratando igual que un pastel. Tal vez esta decoración tú ya la vas a aplicar en un pastel o tal vez estás siguiendo mi tip de hacer las decoraciones para hacerles fotos. No lo sé, pero se trata igualito que un pastel. Mira, aquí en los huecos relleno y vuelvo a alisar. Y así le vas a ir pasando hasta que quede completamente lisa. De hecho, este siento que quedó bastante bien. Ahora voy a alisar un poquito la parte de arriba. Listo, no te agobies, o sea, no tiene que quedar mega perfecto, o sea, con que quede recto, se vea liso y ya está bien. Y ahora lo que yo voy a hacer es que como le vamos a hacer unas decoraciones por los costados para que me queden lo más recto posible, me voy a guiar con este aro y voy a ir haciendo líneas con muy leve, así con esta raspa. Voy a empezar la decoración con crema en color amarillo. Aquí se trata de que uses de preferencia colores que contrasten. La boquilla que voy a usar o la duya es la 113. Es esta que es para hacer pétalos. Si te fijas, yo lo dejé un poquito separado y ahora voy a usar una boquilla de picos. Esta es la 4B. Si no tienes esta, cualquiera que sea así de picos chiquitos y abiertos. Aquí haremos este movimiento de conchitas que es presionar y arrastrar. Y la misma boquilla que usé aquí abajo voy a usar pero con otro color en esta parte de aquí arriba.
y aquí hago 2 olas o 2 onditas y arrastro, 2 ondas y arrastro y así te vas por toda la orilla. Y ahora estoy usando la duya número 22 con crema en color menta, haré conchas en la parte de arriba. Misma boquilla número 22 con la que hicimos esto, pero ahora voy a usar el color verde y voy a hacer estos listones. Es más bien una onda o este olán. Vamos de punto a punto desde donde hicimos la marca y ahora voy haciendo este otro movimiento usando la duya 104. Igual lo hago de punto a punto donde hicimos la marca, tratando de que quede como un olán. Nuevamente con la duya número 22 en amarillo hago este lazo y finalmente unas conchas pero usando otro color. Con una boquilla lisa hice este movimiento para que quede como un corazón. Y aquí sí, lúcete, o sea, tráete todos los adornos que puedas o todos los que quieras o todos los que vayan con el pastel. Mira, si te parece que está muy recargado, déjame mostrarte que así va el estilo. Aquí te voy a poner algunas imágenes, o sea, para que veas que ahorita seguimos mucho, de hecho es mucho el estilo del pastel anterior, o sea, si te fijas es nada más como retomar así un poquito de los colores, pero va todo lo que puedas. Y aquí yo le voy a poner estos lacitos. Y para seguir con la fiesta, yo le voy a poner un poquito así de estos sprinkles de colores, pues así de fiesta, para que sea un pastel así muy festivo de cumpleaños. Y también le voy a poner estas bolitas, o sea, son decorativas, obviamente no se comen. Las compré hace mucho tiempo, te voy a dejar el link de donde las compré, cuando hicimos el pastel disco, o sea, cuando empezaban todas estas decoraciones así de moda, muy festivas, no sé, muy girly, me gustan mucho. Y pues finalmente estos pasteles se caracterizan por llevar muchas velitas de colores, de diferentes tamaños, entonces yo le voy a poner aquí algunas que tengo. Estoy segura que te van a pedir mucho este tipo de decoraciones. Finalmente es lo que a los clientes les gusta. Y mira, ya para terminar, como estamos con cumpleaños, le voy a poner aquí un gorrito de cumpleaños, que son los que usé en los vasitos de osito. Te dejo ese video también aquí para que vayas a verlo. Y así es como quedan. Escríbeme qué opinas. A mí sinceramente este estilo me gusta mucho, pero escríbeme en los comentarios si tú eres como de un tipo de decoración de pasteles más tradicional o te gustan estos que están así ahorita muy modernos. Siento que me escuché como la tía. Ojalá te animes a hacer alguna de estas decoraciones. Parecen muy elaboradas, pero ya viste que son súper fáciles y el resultado está muy lindo, o sea, muy colorido, muy llamativo. Ojalá hagas alguna de estas decoraciones y me envíes tu foto. Ahora sí, escríbeme en los comentarios cuál es el que más te gustó. A mí sinceramente, o sea, depende de la ocasión, pero nunca me imaginé más bien haciendo este tipo de decoraciones tan coloridas. Yo siempre soy de colores como más bajitos, más pastel, o también me gusta mucho la decoración así como con frutas y eso. Entonces ahorita pues sí estoy encantada con estas decoraciones. Este sinceramente me gustó mucho y me sorprendió lo fácil que es, o sea, nada más vas colocando ahí las galletas y ya solito como que se hace todo el trabajo, pues entonces queda muy fácil. Y si todavía no te animas a hacer decoraciones con boquillas o así pues con manga, con duya, pues este te lo recomiendo mucho. Sinceramente creo que pues depende ya del gusto o del cliente o de la persona a la que vas a festejar, ¿no? Porque pues aquí yo sé que hay muchas personas que me dicen que hacen pasteles para sus familias, pasteles para vender, entonces yo siento que ya les debía este tipo de videos porque generalmente yo, o sea, iba como que alternando los videos antes y ahorita ya había hecho muchos videos de recetas, pero ya les debía decoraciones de pasteles y me lo debía también a mí, la verdad, a mí me encanta, pero pues ahorita que, o sea, que usé así los dummies, que usé el molde, no sé, siento que pues de esa forma puedo hacerles más videos de decoraciones si es que les gustan, depende también. Yo siempre voy ahí como calculando si les gustan los videos o no, o sea,
Me doy cuenta por la cantidad de likes que tiene o por las visitas que tiene, entonces escríbeme si te gustan, interactúa con el video, pues para que yo sepa también si les gusta este tipo y pues se me haría más fácil estárselos haciendo así. De hecho, aquí en el canal tengo videos de decoración de Halloween, o sea, si quieres verlos, ahí te los dejo ahorita que ya se viene la temporada de Halloween, videos de decoración de pasteles de Navidad, hay de todo, o sea, simplemente te tienes que meter a la sección de videos del canal y ahí puedes revisar, o sea, los puedes organizar por fecha o por popular, entonces pues para que me digas. Me acabo de acordar que también tengo una clase gratis de decoración de pasteles, igual ahí te fui diciendo paso a paso, tal vez estaba un poquito más detallada pues porque yo hice todo así desde cero, te dejo esa clase aquí, también abajo en la descripción. Y tengo un curso, el único curso que tengo hasta ahorita, pero pues ya vamos a sacar más, pero es un curso de decoración de galletas. En caso de que tú no seas tan de pasteles, este curso lo hicimos específicamente decoración de galletas de Navidad y es que ya Navidad ya es pasado mañana. O sea, de verdad, yo sé que a mucha gente como que le molesta esto de que, ay, ¿por qué se adelantan? Pero es que si tú vas a hacer cosas para vender, o sea, tú mañana ya es Halloween, mañana ya es otoño y pasado mañana ya es Navidad, entonces por eso te tienes que anticipar especialmente si vas a vender, especialmente si quieres aprender. Entonces tengo también mi curso de decoración de galletas. Ese yo lo diferencio curso de clase porque la clase sí es muy explícita, pero en el curso, o sea, me voy todavía mucho más amplio. O sea, el curso creo que dura, no recuerdo si 2 horas, algo así. Entonces, porque pues sí me fui muy detallada y te enseño todo desde cero. Entonces, pues te dejo la información de mi curso de galletas decoradas de Navidad aquí abajo en la descripción. Y bueno, pues nada, me gusta quedarme aquí hasta el final para platicar con ustedes. Me gusta que me digan su opinión de los videos. De hecho, si te gustan pues las decoraciones de pasteles, estas son así pues muy para conectar con la chaviza. para, o sea, sí los hago así de esta forma de lo que se está viendo ahorita mucho en redes sociales, porque finalmente eso es lo que nos piden, o sea, no importa a veces si te gusta o no te gusta, tú tienes que saber hacer muchas técnicas, muchas decoraciones, porque al final la gente es la que te pide esas decoraciones. Pero dime si tienes alguna otra idea de decoraciones de pasteles específicamente que quieres que haga este año, pues escríbeme en los comentarios. Y antes de irme quiero darle gracias a las personas que se han unido como miembros del canal. Ya saben que en todos mis videos, esta lista que está aquí son personas y a cada uno de ellos de verdad les doy las gracias. Gracias por unirse y pues porque nos apoyan muchísimo de esa forma, pero también entiendo que no toda la gente se puede unir, no toda la gente puede ser miembro, pero nos apoyan muchísimo cuando interactúas con los videos, o sea, suscríbete, dale like, comparte nuestros videos y de esa forma también nos apoyas mucho. Y pues nada, si quieres ver recetas así súper delichu, nivel delicia, por eso se llama nivel delicia el canal. Si quieres ver recetas o más decoraciones, igual busca aquí en el canal o pues puedes ver este video de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.